Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de costo estándar. Como ya saben, habitualmente, de acuerdo al link que vamos viendo y que ya está en lo que es Classroom, ahí ya se encuentra el link donde también van a poder ver la información. Vamos a realizar un mapa mental de acuerdo al tema que es costo estándar, repito. Pero primeramente vamos a explicar qué es un costo estándar de lo que se va considerando como lo más primordial o lo más abstracto, ¿no?, del tema, para posteriormente ir desmenuzando pues lo que se considere más importante e ir explicándolo. Primeramente tenemos que la contabilidad de costos es interna y se utiliza para medir los costos de producción de algún producto o servicio y en consecuencia medir eficiencias y tomar decisiones en cuanto a lo que viene siendo pues la producción, organización de la empresa, proveedores de materias primas o servicios para la empresa y lo que es el personal. La contabilidad de costos también se usa para generar y establecer el costo estándar o estándar de producción para lo que son las empresas. El costo estándar es un costo presupuestado que se basa en niveles de eficiencia normal, básicamente. El costo estándar se desarrolla con base en los costos directos e indirectos presupuestados. Y el costo estándar es una medida de qué tanto debe costar producir una unidad de producto o servicio, siempre bajo condiciones de lo que son eficiencia, es decir, sin desperdicios, tiempos ociosos, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente, dentro de todos estos puntos o contextos que estoy tratando de ir abarcando, pues ahora sí que lo más primordial o lo más importante dentro de todo esto, hay una cosa muy cierta, ¿no? Los costos estándar están basados en lo que vienen siendo los costos directos y los costos indirectos. Si nosotros recordamos un poquito lo que son costos directos y costos indirectos, vamos a ir a enfatizar que primeramente, o a recordar, mejor dicho la palabra, que los costos directos vienen siendo pues aquellos de los que evidentemente nosotros no podemos prescindir, ¿no? Llámese como un costo directo, perdón, lo que viene siendo el pago de agua, el cual el pago de agua normalmente nosotros sabemos que debe ser fijo, que no puede fallar, que es en un determinado tiempo, bla, 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 etcétera, etcétera. El pago de renta podría considerarse también como un costo directo, ¿no? Y en cuanto a los costos indirectos, bueno, ahí podemos encontrar los que son variables o podemos ir modificando pues de acuerdo a las necesidades. Eh, si yo ahondo un poquito más o enfatizo un poquito más dentro del tema, en cuanto a costo indirecto se refiere o va, yo podría precisar o decir que un costo, perdón, indirecto variable, podría ser, por ejemplo, ¿qué podría ser? Bueno, en cuanto a producción, podríamos llamarle lo que podría ser, digamos, para disminuir algún tipo de costo. A lo mejor yo ya no voy a utilizar lo que viene siendo pues la misma materia prima, ¿no? Como tal. Entonces, en ese caso o en ese contexto, pues, o sea, el producto sí se va a producir, el producto sí se va a llevar a cabo o el servicio se va a llevar a cabo tal cual. Pero de ahí yo debo ser muy hábil y pensar cuáles son algunos de los ingredientes que yo pudiera quitar o disminuir con la finalidad de que disminuya o de que mi costo indirecto pueda disminuir un poquito en cuanto a la producción. Bueno, y si yo enfatizo y sigo explicando esto, tenemos que el costo estándar de una chaqueta de piel, vamos a poner un ejemplo, vamos a
a citar un ejemplo como tal. Por ejemplo, el costo estándar de una chaqueta de piel puede incluir costo de materiales directos, como puede ser piel, piel, botones, etcétera, etcétera, todo este tipo de materias que se usan. El costo de mano de obra directa, bueno, aquí hablamos de un tiempo requerido para evidentemente ir cortando lo que es el diseño, coserlo, etcétera, etcétera, multiplicado por la tarifa de producción de los empleados que van a influir en lo que es el proceso. Los costos indirectos o los que vienen siendo de fabricación como tal, relacionados al producto, ¿no? Como pueden ser la depreciación de la máquina cortadora de piel, electricidad, renta de la fábrica, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que el costo es establecido, este prevé las bases para lo que viene siendo pues la toma de decisiones, para analizar y controlar los costos y para medir el inventario y el costo de lo que vienen siendo los bienes vendidos. Ahora, los costos estándar sirven para punto de referencia contra lo cual los costos actuales son comparados. A las diferencias entre los costos actuales y los costos estándar se les llama varianzas. Bueno, evidentemente, cuando hay un comparativo, ¿no? O enfoquémoslo también desde este punto de vista. Cuando vamos hacia algún costo histórico, por ejemplo, porque también el costo estándar puede derivar o puede fluctuar dentro del parámetro de lo que es un costo histórico, ¿no? Acordémonos que un costo histórico, el mismo nombre lo dice, ¿no? Nos permite un poquito ir hacia atrás, hacer un poquito de historia de cuánto fue lo que presupuestamos, para qué nos sirvió en determinado momento, etcétera, etcétera, para pues posteriormente dar el parámetro y tener al menos la idea de lo que pudo haber sido el costo histórico, no sé, lo que pudo ser haber sido 3 o 4 años atrás, y eso nos puede servir como un parámetro de estudio para verificar, hacer un tipo de análisis y en base a esa historia de 3 o 4 años atrás podemos aterrizar en lo que viene siendo o mejor dicho en lo que será eh, el costo estándar, que el costo estándar pues ya sabemos que se va fluctuando o se va llevando de la mano entre lo que viene siendo los costos directos y los costos indirectos anteriormente ya explicados. Haciendo un análisis de todo eso, tanto del costo histórico 3 o 4 años atrás, bueno, tomando un ejemplo, y tomando el porcentaje o el precepto actual, o el concepto actual, ¿no? De lo que es un costo estándar, basándonos en lo que viene siendo costos directos y costos indirectos actuales, pues bueno, ya esos son dos parámetros que nos van a permitir hacer un cierto análisis para poder ahora sí que emitir un juicio y poder nosotros evidentemente pues ahora sí concluir cuál es el producto final eh, con el que venderíamos ese producto o ese servicio. Recordemos que el tema de los costos, en cuanto a contabilidad se refiere, es básicamente muy importante y muy primordial. Es decir, yo no puedo poner el precio a un producto o a un servicio si antes yo no mido esos parámetros, o sea, si antes yo no veo y mido esos parámetros tan importantes, ¿no? O que juegan un papel muy primordial como son los costos. Sin esas herramientas o sin esa herramienta que son los costos, pues yo difícilmente puedo llevar a cabo mi análisis como tal, ¿no? ¿Y qué pasaría ahí? Entonces, evidentemente, pues yo pondría pues el precio que se me viniera a la mente sin pensar en las consecuencias, sin pensar en que eso eh, a corto o mediano plazo pues me puede llevar a la quiebra de mi empresa.